Está en la línea de W Radio el doctor Javier Martín Reyes. Él es un especialista en temas de derechos, politólogo, abogado, investigador de jurídicas de la UNAM. Doctor, gracias por tomar la llamada. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Carlos? Pues bien, con el gusto de saludarte como siempre a ti y a todas las personas gracias. Que te escuchan. A ver, mucha gente está preguntando hoy, ¿ya? ¿Se acabó? ¿Se perdió? ¿Se acabó el juego? ¿Qué sigue? ¿Qué se puede hacer todavía para que no se consuma la República, para que no se desaparezca el equilibrio de poderes, para que no se dinamite al Poder Judicial? Pues mira, lo primero que habría que decir, Carlos, es que es indiscutiblemente un golpe durísimo a la democracia, ¿no? Creo que mal haríamos en tratar de minimizar, tratar de relativizar. En crear la expectativa de que hay modo de arreglarlo, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, es decir, es cierto que no todo está perdido, pero el golpe es brutal. Y yo te diría, mira, faltan por lo menos en las siguientes semanas y meses 3 aduanas que son importantísimas. La primera es la de las impugnaciones, ¿no? Uh-huh. Aunque obviamente no es fácil presentar impugnaciones en contra de reformas constitucionales, la Corte ha tenido diferentes posiciones, los ministros no necesariamente se han puesto de acuerdo. Esta es una reforma que tiene muchísimos problemas, tanto en la forma como en el fondo. Una reforma que se aprueba sin consulta previa, sin permitir que el nuevo Congreso delibere, en fast track en los congresos locales, y sobre todo, yo te diría, Carlos, en un clima abiertamente hostil de amenazas que creo que no permitió que hubiera una deliberación genuinamente libre y equitativa. Y si nos vamos al fondo, pues es una reforma profundamente regresiva, mina las bases de las garantías de la independencia judicial, atenta contra el federalismo, introduce figuras que son abiertamente violatorias de derechos, como sería el caso de los jueces sin rostro. Y en esa medida, Carlos, yo te diría, no hay que descartar que aunque la procedencia sea muy complicada, se presenten acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparos, ¿no? Yo te diría, ahí hay una primera aduana. Y las otras dos están relacionadas con las reglas. Mira, fue tal la irresponsabilidad de quienes aprobaron esta reforma que ni siquiera tienen idea de cómo se van a implementar las elecciones que tendremos que tener en junio del próximo año. Y ahí lo que hicieron, Carlos, fue simple y sencillamente aventarle la pelotita al INE. El INE va a tener una labor importantísima para emitir a través de acuerdos generales las normas que van a regular las reglas del juego. Sí. Creo que esas son decisiones de las que hay que estar muy al pendiente. Son decisiones además que pueden llegar al Tribunal Electoral. Entonces, esos dos actores, Consejo General del INE y Sala Superior, van a definir en buena medida las reglas del juego. A ver, y la otra... Sí, adelante, perdón. Uh-huh. Y la otra, pues serán ya en su momento, Carlos, las leyes secundarias, ¿no? Esta es una reforma regresiva. Estamos peor hoy en México que ayer por esta aprobación, sí, sin duda. Pero déjame ponerlo así, la magnitud del daño se va a definir en buena medida en las leyes secundarias. Y ahí hay diferentes márgenes, tanto para limitar como para ampliar la destrucción que se pretende con esta iniciativa. Y ahí sí, pues hay que decirlo, va a ser tanto el Congreso Federal y sobre todo, Carlos, yo te diría, los congresos locales van a ser importantísimos. ¿Por qué? Porque en el ámbito local se resuelven entre el 70 y el 80% de los litigios que afectan la vida cotidiana de las personas, ¿no? Yo pensaría, esas 3 aduanas van a ser importantísimas, Carlos. ¿Crees que la Suprema Corte puede echar abajo esto? Mira, yo lo veo complicado, ¿no? O sea, digamos, tanto procesal como políticamente tiene muchísimas complicaciones, pero también te diría, creo que nunca habíamos visto una reforma tan destructiva como la que se aprobó. A mí me parece que lo que sucedió entre ayer y la madrugada, tanto en el caso del senador Núñez como en el caso del senador de Campeche, es algo que genuinamente pone en tela de juicio la calidad deliberativa y democrática de esa determinación. Te digo, ahí ha habido posiciones de todos, de las y los ministros de la Corte, pero a mí se me haría muy raro que no haya litigios que terminen en la Suprema Corte de Justicia y que la Corte tenga la última palabra en esta cuestión, ¿no? Ahora, ayúdame con el tema de los números, porque actualmente pues tienes 3 ministras totalmente en la bolsa de López Obrador, que son Yasmín Esquivel, Lenia Batres y la ministra Loretta Ortiz. Pero en noviembre se va el ministro Luis María Aguilar y las votaciones en la Corte para temas de inconstitucionalidad son 8-3. Entonces, si se va el ministro Luis María Aguilar y ponen
a una cuarta va a 3, ¿no? Pues ya de qué sirve haber mandado las cosas a la Corte si ya no vas a tener los 8 votos que se requieren. Sí, a ver, yo te diría, hay una complicación exactamente en las controversias constitucionales contra normas generales y en las acciones de inconstitucionalidad, porque ahí se necesitan los 8 votos. Yo tengo la impresión de que pueda haber impugnaciones que se presenten relativamente rápido. Eso habrá que tomarlo en cuenta. Y la otra, Carlos, es que en amparos y en controversias constitucionales que no sean contra normas generales, sino contra actos de aplicación de la reforma, ahí no se necesitan necesariamente los 8 votos. Bastarían en principio 6 para ir dejando sin efecto por lo menos algunos actos de aplicación. Creo que en este momento, de nuevo, el panorama es complicadísimo, sí, pero yo creo que esta es una reforma tan destructiva, Carlos, que no habría que descartar que se vayan presentando a lo largo del tiempo diferentes impugnaciones contra diferentes normas, contra diferentes actos, por diferentes actores, ¿no? O sea, eso sí creo que es un escenario plausible, más allá de la viabilidad política de una decisión así, ¿no? Javier Martín Reyes, gracias por estos minutos para W Radio, gusto saludarte. Igualmente, querido Carlos, un abrazo muy fuerte. Hasta luego, investigador de Jurídicas de la UNAM. ¿Qué sigue para los trabajadores del Poder Judicial? Ayer le transmitimos cómo irrumpieron los trabajadores del Poder Judicial en el Senado. Esto obligó a que la sesión se fuera a una sede alterna que se reanudó a las 7 de la noche y acabó hasta la madrugada. ¿Qué sigue para este movimiento? ¿Qué sigue? ¿Ya se dan por derrotados? ¿Qué van a hacer? Octavio García, platícanos. Carlos, muy buenas tardes, te saludo desde la Glorieta del Ángel de la Independencia, en donde poco más de 1,000 trabajadores del Poder Judicial de la Federación se manifiestan luego de haber marchado desde la sede del Senado de la República a este lugar, lo que marcó el inicio de una jornada de resistencia, tal como lo anunció hoy por la mañana la directora general de la JUFED, la jueza de primer circuito, Juana Fuentes Velázquez, quien leyó un pronunciamiento a nombre de los trabajadores. Ahí advirtió que la justicia en este país no se arrodilla ni se arrodillará ante ningún poder político, porque no van a permitir que el sistema de justicia quede en manos de personas que no están capacitadas para juzgar. Así lo dijo. Justicia en este país no se arrodilla ni se arrodillará ante ningún poder político. Hoy nuestras voces resuenan, no solo por nosotros, sino por cada persona que ha confiado en la ley como su última defensa. Resistiremos y cuando la historia nos juzgue, se sabrá que estuvimos del lado correcto. Fuentes Velázquez, Carlos, anunció que van a recurrir a todas las instancias nacionales e internacionales que protegen la independencia judicial, como el Comité de Derechos Humanos de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No abandonaremos nuestros principios, la justicia no puede ser comprada, manipulada ni cooptada. Vamos a luchar no solo por nosotros, sino por las generaciones que vienen sentenciados ya. Así lo dijo. Muy bien, muchísimas gracias y estamos en contacto.